Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias a todos por atender nuevamente la invitación del seminario de la Academia de Ecología Aplicada de la Unidad Guaymas del CIBNOR. Y este día vamos a tener la presentación de la doctora Carmen Isela Ortega Rosas, quien es profesor investigador titular de la Universidad Estatal de Sonora. La doctora nos va a presentar el tema que lleva por título Paleovegetación y paleoclimas de la región central del desierto sonorense durante el Cuaternario final. Para esto, como saben, la dinámica, pues me voy a permitir leer primeramente una reseña de la doctora para posteriormente continuar con su presentación y al final de la misma tener una sesión de preguntas, respuestas o que le quieran hacer algún comentario o alguna otra observación o duda. Para esto también, ya saben, les pediría muy amablemente mantener sus micrófonos y sus cámaras silenciados para tener una mejor transmisión. Bueno, Carmen Isela Ortega Rosas, perdón, es doctora en Geociencias del Ambiente por la Universidad Paul Cézanne en Francia. Espero haberlo pronunciado bien, doctora. Cuenta con una maestría en Ciencias Biológicas por la UNAM y una licenciatura en Ecología por la Universidad Estatal de Sonora. Además, cuenta con 13 años de experiencia docente y laboral en la Universidad Estatal de Sonora también y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores precisamente. Sus líneas de investigación son cambio climático y calidad biológica del aire, vegetación y ecología urbana, paleoecología y paleoclimatología, y cuenta con varias publicaciones científicas, capítulos de libro y reportes técnicos. Es asesora del gobierno del estado y también del gobierno municipal en temas relacionados con el cambio climático. Además, es responsable del cuerpo académico en recursos naturales de nivel consolidado por PRODEP en la Universidad Estatal de Sonora. Pues bien, posterior a esta presentación, pues doctora, le cedo el micrófono y adelante con su presentación y muchísimas gracias por apoyarnos en esta labor. Gracias. Muchas gracias, Edgar, por su presentación y agradezco también pues al CIBNOR y a todos, ¿no? por la invitación. Nada más ahí si me pueden confirmar si están viendo mi presentación. Ya se ve la presentación, doctora, nada más faltaría ponerla, ahora sí, en modo presentación. Ahí está. Ya está. Perfecto. Ok. Sí. Bueno, igual no, si se corta transmisión o algo, porque a veces se está fallando un poco el internet. No sé si el frío le afectó también por acá. Pues si veo que falla la señal, me indican y apago mi cámara, ¿ok? Para mejorar esto. Le aviso con todo gusto. Gracias. Gracias. Bueno, pues de nuevo, ¿no? Bienvenidos a los que están conectados, estudiantes, investigadores. Pues muchas gracias, ¿no? Por la invitación. El día de hoy les quiero presentar algo, un tema creo que de interés común, ¿no? A lo mejor suena un poquito, digamos, viejo, ¿no? Hablar del cuaternario final. Sin embargo, creo que son estudios de base, ¿no? Para el entendimiento de las cuestiones que estamos viendo en la actualidad, sobre todo, ¿no? Lo referente al cambio climático y cómo ha sido el efecto en los ecosistemas. Y pues esta temática como bien decían ahorita, la he desarrollado yo en mis estudios de doctorado, que finalicé y me fui más por las cuestiones actuales de cambio climático actual y calidad del aire, pero sin embargo tengo estudiantes de maestría que han seguido esta línea de investigación y muchos de los datos que voy a presentarles hoy son derivados de las estudiantes, ¿no? De las tesis de maestría de ellas. Bueno, les decía yo por qué es importante, ¿no? Estudiar los paleoclimas o los paleoambientes, ¿no? Que hemos tenido en estas regiones. Si nosotros nos vamos un poco hacia atrás, ¿no? En la historia de la Tierra, sabemos que el cambio en el clima siempre ha ocurrido, ¿no? La variabilidad climática natural de nuestra Tierra ha existido durante miles y millones de años. Si nos vamos nada más al cuaternario, los últimos 650.000 años, parte del cuaternario, en ese periodo hemos tenido varios avances y retrocesos de los hielos, ¿no? Los periodos de glaciación, ¿no? Que sucedieron aproximadamente cada 100.000 años y terminaron con el abrupto cambio, ¿no? Del actual interglaciar, ¿no? En el cual estamos ahorita viviendo, ¿no? Que inició hace 11.700 años y que marca lo que es el paisaje, ¿no? Y la estructura de los ecosistemas más similar a lo que vemos en la actualidad.
pero sobre todo que está relacionado con la civilización humana, ¿no? Pero bueno, en este contexto actual del cambio climático, nosotros esta gráfica, seguro la han visto mucho por ahí, que abarca precisamente, como ven aquí en el eje de los X, los años, ¿no? 600,000 años de historia de clima de la Tierra. Tenemos aquí esta magnífica gráfica de dióxido de carbono, que esto es extraído gracias a los testigos de hielo, ¿no? A los núcleos de hielo en los polos, que nos podemos nosotros conocer el valor de CO2 que existía en esos momentos, y vemos su homóloga gráfica, ¿no? De temperatura. Sabemos que si aumenta el CO2, pues, automáticamente va a aumentar, ¿no? Las temperaturas, como podemos ver aquí, ¿no? Aumenta el CO2 y aumentan las temperaturas. Y bueno, estas variaciones cíclicas se fueron dando durante todo el cuaternario final, que es lo que nosotros conocemos como las glaciaciones, que eran cuando las temperaturas eran más frías, y luego después venía un periodo interglaciar, donde las temperaturas fueron más cálidas, y así sucesivamente. Se fue dando esta variación natural del clima. Por eso esa gran discusión de los países y los gobiernos, ¿no? De que el cambio climático no existe, o sea, que existe, pero que siempre ha existido, ¿no? El problema con lo del cambio climático actual, que lo podemos decir más claramente, el calentamiento global del planeta, es que si ustedes ven los valores promedios de CO2 en esta historia de 600,000 años, vean los valores, andamos alrededor de los 240 partes por millón. Y en la actualidad, esta cifra que ven aquí ustedes marcada es del 2000, estábamos cerca de las 400 partes por millón. Es decir, en la historia natural del clima en la Tierra, al menos en esta época de hace 600,000 años, no habíamos tenido unos valores tan altos de CO2 en la atmósfera. Y esto obviamente en poco tiempo, como lo podemos ver en cuestiones de años, ¿no? Que sucede después de la revolución industrial, pues esto es lo que nosotros ahora le llamamos el cambio climático, el calentamiento global, que es debido al hombre, ¿no? A la acción del hombre. Y pues la tendencia continúa, ¿no? Entonces, de seguir como estamos, sin hacer ninguna acción. ¿Perdón? ¿Sí me escuchan? Sí, doctora, perdón, alguien abrió su micrófono de pronto. Ok. Gracias, una disculpa. No, no se preocupe. Entonces, de seguir con estas emisiones que en incremento, ahorita ya andamos cerca de los 420, pues las temperaturas se van a seguir elevando. Entonces, si nosotros seguíamos la historia natural de variabilidad del clima del planeta, pues después de una glaciación se dio un interglaciar y luego tenemos otra glaciación, el interglaciar actual, pues la lógica a pensar es que seguiría una glaciación, ¿verdad? Esa es la historia natural. Pero bueno, las condiciones actuales, la acción del hombre y todo lo que hemos visto en este acelerado, ¿no? Cambio del clima, pues es incierto lo que viene. En ese sentido, si nosotros queremos saber hacia futuro qué va a pasar con los ecosistemas actuales, el hombre, las ciudades, ante estos cambios que se están dando tan acelerados en el clima, pues nos tenemos que ir hacia el pasado, ¿no? Tenemos que entender en el pasado cómo se comportó esa relación entre clima, hombre, clima, vegetación, clima, comunidades, etcétera, para ver cómo predecir o más o menos tener una idea, ¿no? De cómo van a responder, qué tan resilientes son, por ejemplo. Entonces, para eso nosotros nos tenemos que ir a estudiar el clima del pasado como en base, ¿no? A diferentes registros o proxies, como bien lo decía Cronin en el 99, por ejemplo, grandes cantidades de archivos geológicos, biológicos que nosotros podemos encontrar, ¿no? Alrededor del mundo, en los océanos incluso, en sedimentos de lagos, en las capas de hielo, que son los mejores testigos, ¿no? de CO2 que pueden abarcar cientos y miles de años. Los corales, ¿no? También los anillos de árboles, el polen de las plantas, entre otros, ¿no? Hay un sinfín de paleoindicadores, le llamamos nosotros los proxies, que nos pueden ayudar a saber qué clima había en el pasado. Y si nos vamos un poquito más en detalle del clima que ocurrió durante el cuaternario final, nosotros sabemos que la última glaciación, que se le llamó el último máximo glaciar, ocurrió entre los 25,000 y 20,000 años antes del presente, donde teníamos los casquetes polares que alcanzaron su máximo crecimiento
En Norteamérica, por ejemplo, ahorita vamos a ver una imagen, el casquete laurentino abarcaba gran parte del noreste del continente. Así se veía en esa época cómo estaban los hielos, se fijan, gran parte de Estados Unidos estuvo cubierta, ¿no?, de hielo. Y a partir de ahí empieza un retroceso gradual. De los 18.000 años hasta el actual empezó el retroceso de los glaciares, que fue haciendo o permitiendo el paso, ¿no?, hacia el interglaciar, que es el Holoceno, que inicia hace 11.700 años, donde un interglaciar, recuerden, eran temperaturas más cálidas. Entonces ahorita estamos en el actual interglaciar del Holoceno, que pues ya muchos científicos quieren que le llamemos a partir de esta era, ¿no?, del 2000, de este siglo, que le llamemos antropoceno, ¿no?, por la gran acción que está teniendo el hombre sobre el clima, pero en la escala geológica no aparece como tal, ¿no?, el nombre, entonces tenemos que seguir diciendo que es el Holoceno. Y bueno, el Holoceno pues permitió precisamente el mejoramiento de las condiciones de tal manera que inicia la historia ocupacional en América, o sea, el hombre, ¿no?, el establecimiento del hombre en estas regiones. Si ustedes han oído por ahí la teoría del poblamiento tardío o reciente, considera que el ser humano llega precisamente a América desde Asia, ¿no?, por el estrecho de Bering, durante el final de la glaciación, es decir, pasa ese máximo glaciar, se empiezan a retirar los glaciares así 18.000, se empieza a abrir un caminito, ¿no?, por así decirlo, entre Asia, pues ahí por Siberia, ¿no?, más hacia el sur en Bering, en el mar de Bering, y deja que lleguen los primeros pobladores, ¿no?, aquí al continente americano. Entonces, hay una estrecha relación entre el clima, los cambios que se dan en la vegetación, en el ambiente, en los ecosistemas y la ocupación humana, ¿ok? Siempre van a estar interconectados. Es por eso que para nosotros es digamos, de mucho interés estudiar precisamente el límite entre el Pleistoceno y el Holoceno, que es cuando vemos ese cambio de entre la era glaciar o la última era glaciar con el interglaciar, que aparece el hombre, que se dan los cambios más importantes en las estructuras de los ecosistemas. Por ejemplo, sabemos muy bien que al final de la glaciación ocurrió la aparición del género Homo sapiens, ¿no?, y que entra a América, y sabemos que en el Holoceno ya se establece bien, ¿no?, las comunidades, el desarrollo del ser humano, digamos. Hay fenómenos o patrones climáticos que se establecen muy bien durante el Holoceno, como el monzón de Norteamérica. Y tenemos pues las condiciones de vegetación del desierto, ¿no?, que se establecen también en esta época. Entonces, pues definitivamente el límite Pleistoceno-Holoceno para nosotros los paleoecólogos, digamos, climatólogos, nos interesa ver, ¿no?, esa transición y ver cómo respondieron las especies, ¿no? Y pues bueno, si hablamos de fósiles o qué podemos encontrar, precisamente el Cuaternario, o sea, el periodo más reciente, pues va a ser rico en fósiles, ¿no? Podemos encontrarlos en sedimentos, en rocas, en lagos, en los fondos de los océanos también, en un sinfín de lugares, ¿no? En mi caso particular, nosotros estudiamos el polen fósil, que estos microfósiles producen las plantas y tenemos esa posibilidad de identificar, ¿no?, la planta que lo produjo. El caso del polen es muy interesante porque es altamente resistente a la oxidorreducción, entonces se puede conservar muy bien en ciertos ambientes, sobre todo en ambientes húmedos y templados. Entonces, cuando nosotros queremos estudiar en desiertos, es todo un reto buscar sitios donde se pueda conservar el polen fósil. Por eso ustedes van a ver que hay muy pocas publicaciones de paleoecología o paleoclimatología del desierto, tal cual, ¿no? Los trabajos que existen son de Van Devender, de los 90 por allá, donde él estudia los macrorestos y microrestos también en los nidos de ratón, de neotoma, que se fosilizaron, ¿no? Entonces, gracias a esos nidos que se guardaron en las cuevas, se podía saber qué tipo de vegetación había en ciertos lugares. Pero encontrar secuencias continuas en el tiempo de fósiles durante estas épocas es muy difícil en los desiertos. Entonces, por eso fue el reto, ¿no?, de nosotros decir, bueno, vamos a buscar perfiles sedimentarios donde pueda haber fósiles para investigar qué pasó en el desierto, ¿no? Y pues, ¿por qué es importante el desierto? Porque sabemos nosotros que en la actualidad
el desierto sonorense es considerado uno de los más diversos, ¿no? De desiertos, pues, del norte, ¿no? De Norteamérica tenemos una alta diversidad, variedad de climas, y pues tenemos también la evidencia geológica que nos dice que hay sedimentos del cuaternario en los desiertos. Por lo tanto, pues era así como que muy interesante empezar a estudiarlo, ¿no? Desde el punto de vista paleoecológico, ¿no? Y pues esto nos va a dar información tanto de la geología, de la ecología del pasado, de también del origen actual de las comunidades, de la geomorfología actual, de los suelos y por lo ende de los ecosistemas, ¿no? Y todo esto relacionado con la ocupación humana del sitio. Entonces, bueno, ha sido todo digamos, ahí un interés común entre varias disciplinas, ¿no? Desde la geología, ecología, biología, antropología, arqueología, ¿no? Todos los que les interesa saber, ¿no? Un poco de estas relaciones, pues han tenido que ver en este tipo de investigaciones. Bueno, entonces aquí nosotros nos fuimos pues a varios sitios, ¿no? Del desierto. Y como objetivo pues teníamos precisamente caracterizar, ¿no? Las condiciones paleovegetales y de paleoambientes durante esta transición del Pleistoceno al Holoceno en diferentes sedimentos, ¿no? En diferentes perfiles sedimentarios. ¿Por qué? Porque ya les comenté, en el desierto no hay lagunas, no hay lagos, no hay turberas, no hay sitios que nos puedan decir aquí hay una conservación de polen, ¿no? Segura. Entonces los perfiles sedimentarios expuestos, digámoslo así, pueden ser de gran ayuda, ¿no? Entonces el reto es extraer el polen fósil de este tipo de sedimentos, ¿no? Desérticos. Entonces, bueno, ¿qué hicimos? Pues gracias al grupo, como les decía yo ahorita, de arqueólogos y antropólogos del INAH, ellos nos decían los sitios donde había habido ocupación por parte de los clovis y otras culturas que se establecieron cuando empezó la población de América, y que ellos tenían evidencia de ocupación del Pleistoceno o el Holoceno. Entonces nos decían, pues está, no sé, está Félix Cuevas, está el sitio arqueológico La Playa en Trincheras, o puede ser aquí en La Colorada, en un rancho del Aigame que está cerca. Entonces de ahí fue como fuimos nosotros identificando posibles sitios para hacer el estudio. Y con estas chicas que les digo yo, Tanairi Gómez Rascón y Alejandra Valle Caro, que son estudiantes egresadas de ecología que se animaron a hacer sus tesis en esta temática y después se entraron al posgrado en ciencias de geología del UNISOM, pues ellas son las que han trabajado pues, estos perfiles, ¿no? Bueno, aquí en el mapa vemos los sitios. Como les decía, está el más cercano a Hermosillo, es La Colorada, que es donde le llamo el rancho El Aigame, a 400 metros de elevación. El otro sitio es en la parte, está así muy central, ¿no? Del desierto, que es en Félix Gómez. Aquí estamos a una elevación de 670 metros, un poquito más alto. Y hacia el norte ya más hacia Trincheras, no sé si conocen por ahí Trincheras, un lugar muy, muy bonito. Es el sitio arqueológico La Playa, uno de los más importantes de México. Aquí estamos a 500 metros de elevación. Bueno, en esos tres lugares hemos estudiado varios perfiles, ¿no? Entonces, ¿por qué la importancia de estos sitios? Si nos vamos al sitio arqueológico La Playa, que les decía que está en Trincheras, este es uno de los sitios de mayor extensión, tanto del norte de México como suroeste de Estados Unidos, en cuanto a la ocupación que tuvo durante el Pleistoceno, ¿no? De estas comunidades. Se encuentran una gran cantidad de elementos de líticos, sobre todo, que llaman la atención, que fueron trabajados, ¿no? Por los antiguos habitantes, muchas rocas fracturadas como indicios de que hacían para sus hornos, ¿no? Los fuegos, hacían muchas cremalleras, es decir, muchas incineraciones de los restos, ¿no? De los que iban muriendo, pues ahí los quemaban, etcétera. Aquí tenemos, por ejemplo, los huesos, ¿no? de antiguos pobladores de ahí. Entonces hay muchos entierros humanos, restos de tortugas, de perros, etcétera. Una gran cantidad de trabajo, ¿no? En concha y en piedra y en cerámica que trabajaban los antiguos pobladores. Entonces era como un reto saber en qué ambientes vivían estos antiguos pobladores de trincheras, ¿no? Que le llamaban la cultura trincheras, fue posterior a los clovis, ¿no? Y pues, por ejemplo, ahí en este sitio de La Playa se ven cárcavas, estas cárcavas muy interesantes. Tiene una historia de más de 10,000 años de ocupación.
se dice que desde el Pleistoceno terminal, fíjense, 14.000 a 10.000 años estuvieron ahí los humanos, Clovis sobre todo, y después se retiran entre los 7.500 años más o menos. Entonces sí hubo una gran ocupación del sitio. Aquí imágenes de lo que tienen en el INA, ¿no? De las puntas de proyectil que trabajaban con piedra, ¿no? Bueno, eso fue allá norte en trincheras. Ahora si nos bajamos a la parte más central, en Félix Gómez, aquí tenemos también varios perfiles, como pueden ver en las imágenes, están cerca de un río, es el río Bacuachi, que al momento nosotros de ver el perfil, por la característica, los suelos rojos son típicos del Pleistoceno. Entonces ya han sido trabajados por muchos arqueólogos del INA estos suelos rojos donde hay fósiles del Pleistoceno, por eso nos fuimos a estudiar estos perfiles. Y también en este caso, en este perfil, que le vamos a llamar la cárcava y la morita, son dos perfiles que estudiamos aquí. Hay un dato muy interesante que se encontraron restos humanos. Miren, aquí ven la foto, esta la tomaron como en el 2020, cuando estábamos explorando ahí en el rancho. Y este humanito, le digo yo humanito porque medía como 57 centímetros, eran muy pequeños, tiene una fecha de carbono 14 de 2.600 años de antigüedad. Esta persona vivió en esta región y falleció ahí hace 2.600 años. O sea, hay una historia de ocupación de estos sitios, ¿no? Pues eso es de mucha importancia, ustedes imaginan, ¿no? Para el INA, en arqueología, y hay mucha evidencia también de cultura Clovis, es decir, del Pleistoceno final en esta región. Y en cuanto al sitio más cercano, La Colorada, ¿por qué es importante ese sitio? Porque también tiene evidencia de ocupación de Clovis, artefactos, hay muchas localidades que han demostrado una gran ocupación del sitio, y aquí podemos ver el perfil, ¿no?, que se estudió. Y bueno, es decir, todos coinciden en que hay un interés antropológico, arqueológico, ¿no?, en estos sitios del desierto sonorense. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Un poco de metodología, no me voy a adentrar mucho, es nada más el muestreo en campo, es muestrear los perfiles, hacemos la exploración, verificamos el perfil, un perfil para que sea un perfil, digamos, del cuaternario, que sea suelo viejo, pues, ¿cómo podemos identificar? Pues si ustedes ven aquí, toda esta capa, estos estratos, es suelo reciente, ¿no? Porque se pueden ver las raíces, ¿no? Y el tono de coloración. Sin embargo, ustedes pueden ver aquí un límite muy claro de un elemento gravoso o arenoso y cómo inicia una estratificación, ¿verdad?, en los sedimentos. Entonces, nuestro paleosuelo, porque así le llamamos, empieza a partir de aquí. Y esto es del interés para nosotros de muestrear. Sabemos que va a ser fósil, ¿no? Extraer el polen ya es otro reto, ¿no? Encontrar polen fósil. Y bueno, aquí se ven niveles muy orgánicos, como pueden ver, entonces estos niveles nos pueden dar un indicio de que va a haber polen, ¿no? Y bueno, nosotros limpiamos el perfil, hacemos un submuestreo cada 5 centímetros, entre más muestras tengamos mejor, las guardamos en bolsas Ziploc que etiquetamos y nos llevamos al laboratorio, ¿no? Ya en laboratorio hacemos un proceso químico algo agresivo, ¿no? Un proceso de extracción de fósiles, que es triturar la muestra, someterla a ácidos fuertes como ácido clorhídrico, lavados, ácido fluorhídrico, lavados, KOH, etcétera, hasta tener un residuo final como este, que ven aquí en estos microtubos, y poder observar al microscopio, ¿no? Ya en el microscopio es donde tratamos de identificar el polen que tiene más o menos, un polen muy bien preservado, se vería así como este es un prosopis, creo. No, es una euforbia, es una euforbiácea. Entonces, esa es toda la metodología. Entonces, el reto es, una vez que identificas el perfil, extraes el polen, ver si hay polen, ¿no? Sobre todo en estos sitios áridos. Bueno, ¿qué hemos encontrado nosotros en estos ya casi 4 o 5 años de investigación en el desierto? Les voy a presentar cada uno de los sitios, un diagrama polínico para cada uno de ellos. Como les decía, son 4 perfiles que hemos estudiado en 3 sitios diferentes y me voy a ir del más antiguo al más reciente. Este es en Félix Gómez, donde estaba ahí el humanito enterrado. Este es el perfil más viejo que tenemos desde el Pleistoceno final, desde los 17.000 hasta los 9.000 años. Es lo que nos dio ese perfil de suelo rojo, si se acuerdan. Pues bueno, vemos que entre 17 y 15.000 teníamos una composición de la vegetación diferente a lo que vemos actualmente. Acá en el eje de las X abajo ustedes pueden ver los porcentajes que cada taxón tiene, ¿no?
Aquí en el extremo izquierdo, la columna, esta es la estratigrafía, como les decía, en este caso no cambia, es puro suelo rojo, paleosuelo rojo, que era el Pleistoceno, ¿no? Y acá las edades, ¿no? Las fechas con carbono 14, ¿no? Bueno, les decía yo que este perfil es el más viejo. Aquí teníamos entre 17.000 y 15.000 años. Fíjense bien, vean, la presencia de encinos, vean aquí quercus, pinos, ¿verdad? Algunos elementos de la familia Fabaceae, presentes en el actual desierto sonorense de Infeliz Gómez, ¿no? Estuvieron los bosques templados a baja altitud, muy bien distribuidos al final de la última glaciación, ¿no? Que coincide, ¿no? Con lo que se ha publicado en otras regiones, ¿no? De Norteamérica. Pero qué interesante demostrar, ¿no? Que tenemos esta información guardada en los sedimentos. Había pocos componentes herbáceos, sin embargo, sí estaban presentes. Aquí vemos muy interesantemente que hacia los 15.000 desaparecen del registro estas especies templadas y empiezan a dar paso a otras como las cactáceas, por ejemplo. Entonces ya para el límite Pleistoceno-Holoceno vemos que los elementos de clima más templado desaparecen del sitio, ya no hay pinos, no hay encinos, hay muy pocos árboles y se empiezan a establecer más las especies herbáceas tropicales y desérticas, ¿no? Que tenemos actualmente. Y bueno, aquí da una imagen de los microfósiles. Como les decía yo, es muy difícil que se conserven en esos ambientes áridos, entonces la identificación y preservación de ellos está muy deteriorado, entonces por eso pocos investigadores le entran a estudiar polen ahí en el desierto. El otro sitio también en Félix Gómez, que es el de la Morita, que si se fijan, abarca un periodo de tiempo más reciente, de 4.600 a 2.000 años aproximadamente. Entonces ya estamos en el Holoceno final. Vean cómo hay variaciones naturales del clima donde se vuelve más cálido, ¿verdad? Más frío, etc. En este caso vemos que hubo una época donde regresan condiciones de humedad o de temperaturas más frías y vuelven otra vez especies como los pinos, por ejemplo, a estar presentes en la zona, ya combinados con especies más de la vegetación actual como el palo verde o el Parkinsonia, ¿no? O el mezquite, ¿no? Por ejemplo. Y tenemos también la presencia de juníperos. Entonces, este tipo de vegetación se asemeja mucho como a los chaparrales que tenemos en la Sierra Madre Occidental, allá en Yécora, Chihuahua. Eso es lo que estaríamos viendo hace 4.000 años en el actual desierto sonorense. Y ya a partir de ahí desaparecen de nuevo del registro hasta el actual, o sea, ya no se vuelven a dar. Entonces empiezan ya las condiciones de aridez, ¿no? Eso también lo vimos ahí. Aquí, como se fijan, es un periodo más actual, más reciente. Vean que es un mejor grado de conservación, ¿no? De los granos de polen. Como podemos ver aquí el pino, este es un encino, el juniperus, etcétera, ¿no? Entonces, también eso va cambiando, ¿no? Si nos movemos de sitio aquí al que está cercano a Hermosillo, a La Colorada, en este sitio tenemos un registro que nos data de 9.800 años aproximadamente hasta 1.700. Entonces el Holoceno, tenemos casi todo el Holoceno. Aquí muy interesantemente no encontramos especies de clima templado de bosques a baja altitud. Acuérdense que aquí estamos cerca de Hermosillo, estamos hablando de los 400 metros, 400 y feria. Y no se detectaron pinos, ni encinos, ni juníperos, ningún elemento del bosque a esta baja altitud. Es decir, no estuvieron cercanos al sitio durante el Holoceno, ¿no? Sin embargo, sí vimos variación. Había más especies arbóreas, empiezan a dominar las herbáceas actuales en el Holoceno medio y final. Y algo muy interesante que encontramos aquí es la presencia de cereales hace 4.000 años, que coincide con el registro anterior, donde también hay presencia de cereales. Aquí si se fijan, también hace 4.000 años, y en el registro del Pleistoceno no lo tenemos, ¿no? El Holoceno final. Entonces aquí ya tenemos dos sitios donde hay registro de maíz, de cereal hace 4.000 años. ¿De qué nos puede hablar esto? De la agricultura, ¿no? De la agricultura temprana, de cómo esas comunidades que vivieron antes empezaron a hacer uso de los cultivos, ¿no? De sembrar, ¿no? Y bueno, todo eso en historia es muy interesante también, ¿no? En el Áigame, pues les decía yo ahorita que no hubo esta evidencia de clima más templado, y vemos también que la preservación de los granos de polen no fue tan buena, ¿no? Como en los otros sitios. Y bueno, el perfil del sitio arqueológico La Playa, que es el sitio que nos faltaba mostrar,
Está muy interesante también y también tiene nada más un periodo de 4.800 años al reciente, es decir, el Holoceno final. Y está muy padre porque este es el sitio arqueológico que les comentaba de gran interés en el noroeste, donde hay mucha evidencia de uso, ¿no? de la cultura Clovis y luego las trincheras, etcétera. Hay muchos artefactos ahí. Y nosotros encontramos aquí, por ejemplo, algo interesante es que el pino estuvo presente, se retira y luego vuelve a estar cercano al sitio, incluso hace 3.000 años, ¿no? Entonces los pinos estuvieron en esas zonas de mayor elevación, 690 metros, ¿no? Entonces estuvieron descendiendo de las montañas y se estaban instalados cerca, ¿no? Al actual desierto, y conforme las temperaturas iban aumentando se retraían y si había mejoras en el clima o mejoras ambientales se volvían a instalar. Y entonces es un avance y retroceso, ¿no? De la vegetación, es muy dinámica, es lo que nosotros pudimos identificar, que la vegetación en cuestión de cientos de años se adapta al cambio en el clima y se va avanzando o descendiendo en altitud dependiendo de cómo la temperatura va aumentando o disminuyendo. Entonces es muy dinámico. Y también interesante es que encontramos cereal, polen de cereal, de maíz, hace 4.000 años. ¿Dónde está Marina? Aquí están, cereales, ¿se fijan? Coincidiendo con los otros registros. Entonces fue como muy generalizado que en Sonora sí hay mucha evidencia de agricultura temprana y pues el polen también nos los está evidenciando. Y pues la conservación en este sitio como que fue mucho mejor, los perfiles estaban mejor conservados, el polen, vean qué bonito es polen fósil, aquí el pino, el encino, las ambrosias, quenopodiáceas, el pasto, ¿no? Polen de pasto, etc. Bueno, ¿qué podemos discutir con todo esto? Pues les puedo platicar una historia, ¿no? De paleovegetación y paleoclimas de esta región del desierto sonorense de al menos hace 20.000 años al presente, ¿no? Entonces yo les puedo contar en base a lo que el polen, y no les platiqué aquí, pero en el estudio de estas chicas de tesis de maestría se hizo un análisis sedimentológico, geoquímico y otros proxies, ¿no? Que también nos dan indicación desde el paleoambiente, el paleoclima, que no presenté aquí por cuestiones de tiempo, pero también hay otros indicadores que fortalecieron, ¿no? Estas conclusiones que les estoy presentando. Entonces, ¿qué decíamos? Bueno, decimos que para el final del Pleistoceno, después de esta máxima glaciación, tenemos unas condiciones muy frías y relativamente húmedas en el desierto, donde permitió que el bosque templado de coníferas con muchos helechos estuviera presentes en el actual desierto, que hacia el Pleistoceno final, entre los 17 y 15, las condiciones se vuelven un poquito más secas, ¿no? Que coincide con el cierre del último máximo glaciar, y con un periodo muy detectado en Norteamérica, que es el Bolinario, el cual se determina como un periodo muy seco y cálido dentro de este glaciar que iba terminando, ¿no? Después, al límite Pleistoceno-Holoceno, vemos que el bosque tropical es el que mayor se estaba dando en el desierto sonorense, con algunos elementos todavía del bosque en algunos sitios, pero sin embargo ya hacia el Holoceno medio final vemos que desaparecen, ¿no? En la mayoría del actual desierto los bosques, y se instalan más las especies actuales del matorral desértico actual, y cómo coincide en todos los sitios la presencia de cereales y maíz alrededor de 4.000, 4.500 años, que nos habla de una gran ocupación de los sitios del estado con actividades agrícolas o la agricultura temprana, ¿no? Que le conocen. Y pues dentro de esto la ocupación humana en Norteamérica está muy bien documentada. Tenemos, por ejemplo, sitios en Texas, en Austin, en Arizona, que dicen que estaban presentes hace 13.500 años. En Nuevo México se tienen registros de la ocupación de 11.000 años. Y en este caso, hay en Sonora para la playa y un sitio más cercano que es el Fin del Mundo, donde hay registros fósiles de mamuts ahí, por ejemplo. Hay ocupación hasta 11.000 y 13.000 años de la cultura Clovis, que es la que dio origen a las otras culturas, ¿no? Es la más antigua. Eran cazadores recolectores, se movían mucho y trabajaban mucho lo que había en los sitios, entonces ellos se movían, ¿no? Andaban de un lugar a otro. Y pues
para concluir esta comparativa, ¿no?, entre los sitios que estudiamos, aquí La Playa, El Áigame y Félix Gómez, comparado con la historia ocupacional de Sonora, pues vemos cómo precisamente sí hay datos que nos dicen que en el Pleistoceno final, donde había estos bosques más templados, había mucha ocupación en los sitios, que se retiran, seguramente se retiraron de algunos sitios cuando se vuelve más árido, por eso ya no se encontraban en un tiempo restos o indicios de actividades humanas, y luego hacia el máximo o el óptimo climático que le llaman del Holoceno medio, de 4.000 a 6.000, cuando es más cálido pero muy húmedo, es el desarrollo de la agricultura temprana, y vemos cómo en todos los sitios nosotros encontramos estos indicios, ¿no?, de polen de cereales en los sedimentos que hablaban de qué se estaba cultivando, ¿no?, porque eran cereales, había otro tipo de pólenes más de trigo o avena, no sabemos bien qué especies son, pero son muy fáciles de distinguir de los pastos, ¿no? A pesar de que son de la misma familia, podemos distinguir claramente cuando son cereales o de cultivo a cuando no lo son. Y pues bueno, quiero dejar tiempo para preguntas porque puede haber varias inquietudes y pues agradecer a todo un ejército de estudiantes, ¿no?, incluso de verano Delfín, que vinieron un verano aquí, fueron con nosotros a campo, varios chicos geólogos que les interesó este tema, a las doctoras Delina, Elisa, Guadalupe Sánchez, y aquí están mis dos valientes estudiantes, Tanairi y Alejandra Valle, que son las propietarias de estos datos, digámoslo así, y pues a todos los colaboradores, ¿no?, en campo, un trabajo muy pesado, pero muy bonito, ¿no? Y pues gracias. ¿Alguna duda o pregunta? Con gusto les contesto. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, pues entonces vamos a dar parte ya a la sesión de preguntas. Si alguien desea hacerlo, ya conocen la dinámica también. Pueden hacerlo vía chat o me lo indican levantando la mano en la aplicación. Pueden ser también, obviamente, comentarios a la doctora, observaciones. Alguien que desee participar, indíquemelo, por favor. Vamos a dar unos segundos, doctora, para estar Claro. checando. Permítame cambiarme de ventana y estar verificando esto. Permítame. Sí, no se preocupen. A ver, voy a estar verificando. Es que hemos estado teniendo una serie de problemitas un poco con la cuestión de la señal, entonces no sé Sí. si también estemos retrasados o ahorita un poquito retrasados con alguien que esté deseando participar. Sí, no No sé si me se escuché desespere, bien. doctora. No me desespero, no se preocupe. No sé si se escucha Gracias. también, ese es el otra, ¿no? Si se cortaba o algo por la transmisión. No, hasta eso yo lo escuché perfectamente, Ah, espero que también todos los demás, pero ¿alguien ya es levantó un su mano? indicador. Sí, ahora sí tenemos la primera de las participaciones. Es la maestra Sara Burrola. Sara, si abres el micrófono, adelante, por favor. Gracias. Doctora, pues me quedé yo satisfecha, me quedé yo muy impactada con toda esta información tan bonita que nos comparte. Y así como haciendo un resumen para uno que como que le gusta esa parte, pero como que no le entiende bien, quiere decir entonces que la parte serrana, digamos, a partir del Holoceno es donde empieza este proceso de desertificación o de aridez, de acuerdo a los hallazgos de polen que usted nos indica. Así es. Sí, de hecho, muchos me han dicho, ay, que ¿cuándo se originan los desiertos? Una cosa es las especies, ¿no? La flora, ¿no? El origen es desde el terciario, ¿no? Los ancestros que tiene la vegetación actual, las especies, ¿no? Pero la configuración de los ecosistemas, tal cual los vemos en la actualidad, el desierto actual que vemos, data de hace miles de años. De hecho, los grandes paleocólogos que iniciaron con estudios en Sonora, como Van Devender, Betancourt y otros,
decían que entre 6.000 y 5.000 años se establece el desierto sonorense. Otros lo sitúan hace 4.000 años. Yo en todos los datos que he encontrado, porque estos son 4 perfiles más los que he estudiado en mi doctorado, coincido mucho que el establecimiento del desierto actual está después de los 4.000. Es muy reciente. Es muy reciente. El desierto se estableció tal cual la composición vemos hoy, hace 4.000, 3.000 años apenas. Y ha sido muy sensible a los cambios, ¿no?, en el clima. Sí, es impactante esto que nos comenta, ¿no? De vegetación templada en, digamos, posiciones que ya corresponden al desierto de Sonora. Y ya una última pregunta de lo que usted tiene. ¿Cuáles, digamos, son las especies dominantes en estos estudios? Digamos, hablaba mucho sobre los juníperos, sobre los pinos, pero si hablamos de la vegetación actual, por ejemplo, hablemos de Prosopis, hablemos de los Hercidium. ¿Cuáles de ellos son los que han estado más presentes en nuestra historia, pues, de Sí. Sonora? En general, la familia de la Fabaceae. Las fabáceas, las leguminosas, están desde el inicio, desde el incluso final Pleistoceno, inicio del Holoceno. Está la familia presente, pero la composición cambia. A veces tenemos especies más arbóreas, otras más herbáceas, como la dalea, por ejemplo. Y luego tenemos a Prosopis, mezquites, olneyas, más reciente. Entonces fue como que una familia más, les llamamos nosotros como de mayor, ¿no?, aguante, ¿no?, resistencia a cambios en el clima. Las cactáceas, a mí me llama mucho la atención que para mí serían como el detonante de decir, estamos en el desierto, ya, hay cactáceas, ¿verdad? Pero están desde inicios del Holoceno presentes. A veces se retraen cuando yo creo que las condiciones eran extremadamente frías a lo mejor, o en otro extremo para ellas, y vuelven hacia el Holoceno medio final, ya cuando es el desierto actual. Pero su origen ya estaban desde el Holoceno. Y lo que nosotros marca, o para nosotros como paleoecólogos vemos el distintivo en la vegetación actual, es cuando se establecen todas estas herbáceas características del sistema climático actual, como son las quenopodiaceas, amarantáceas, ambrosias, que dependen de estas lluvias de verano y todo esto. Es como que nosotros vemos, ya están todas las componentes o el estrato bajo, ¿no?, de la vegetación en estos matorrales. Porque si nos vamos a la sierra, nosotros podemos ver dentro de los bosques cactáceas, o sea, no es raro ver. Sí, como los límites, ¿no?, de este ecosistema, como un ecotono. Un ecotono, sí, entonces está padre porque vas viendo los ecotonos en el diagrama también, sí, ¿no? Sí, justo con eso iba a cerrar, ¿no? Me tocó verlo hacia el norte, en Arizona, y donde están estratificados, ¿no?, la familia de las cactáceas y los pinos. Entonces, sí, es bien interesante. Doctora, pues muchísimas gracias. Veo que hay otra mano levantada. Edgar. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Sara. Vamos a darle la palabra en el orden que están alzando la mano. Primeramente es el doctor Luis Brito. Adelante, Luis. Sí, gracias, Edgar. Carmen, gracias por haber aceptado la invitación y por esta plática tan interesante. Oye, tengo, una sugerencia que nos pudiera ayudar, o quizá para presentaciones posteriores. Tal vez sería recomendable que pusieras un mapa para saber dónde has localizado esos cambios de vegetación según los granos de polen que identificaste, para más o menos entender en la configuración de Sonora cómo pudieron haber variado las condiciones. Y aquí viene una cuestión que es, yo diría, discutible, porque cuando hablamos de las condiciones de desierto y hablamos de agricultura, son cosas que no conllevan, porque la única forma de que exista agricultura es que las condiciones sean húmedas. Aquí no prevalece una agricultura de temporal. La agricultura que tenemos es de riego, porque no puede haber, la cantidad de precipitación no es suficiente. Y digo discutible con lo que mencionas, porque tú encontraste granos de cereales, sí, lo cual es bien interesante, pero no es suficiente para decir
que ya las condiciones de desierto ya estaban establecidas porque existe otra posibilidad, el intercambio entre las culturas. Acuérdate que, por ejemplo, las culturas de Mesoamérica tuvieron intercambios, inclusive hasta Perú, y se conoce por toda la ornamentación, todos los artículos que ellos fabricaron de conchas, Sí. y viceversa, ¿no? Entonces yo me quedé un poco pensando, si acaso no hubo también incursiones hacia el norte. Se sabe un poco, aunque sí sabemos, hay algunas hipótesis por ahí que dicen que una de las localidades que dieron origen a la cultura mexica proviene precisamente de un lugar que le llama las Siete Cuevas, que está aquí en el norte. No dicen exactamente dónde, pero se originaron en el norte de México y Sí. se llama así el lugar de las Siete Cuevas. Y de ahí emigraron hacia el centro y se establecieron lo que hoy conocemos como la Gran Tenochtitlan, ¿no? Y entonces yo me pregunto, ¿acaso no hubo intercambio entre ellos? Y evidentemente, si hubo intercambio, pues también intercambiaron alimentos, en este caso granos. Y entonces, quizá en lugar de pensar que hubo una agricultura, ¿no? Ajá. Porque las condiciones, no sé, ya no eran tan favorables, y entonces las condiciones desérticas quizás subieron mucho antes de eso. ¿Me explico? O sea, no 4.000 años quizás antes. Habría que ver, no sé, esa es una suposición. Yo no soy arqueólogo ni tampoco me dedico a Ajá, sí, ese claro. trabajo que haces, pero simplemente estoy argumentando, ¿no? Sí, 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 y es muy bueno. gracias. Gracias, Gracias. Carmen, nuevamente. No, gracias, Luis. Sí, de hecho, fíjate, yo también siempre me ha quedado conflicto establecer como una fecha exacta, ¿no? De aridez. Lo que pasa es que el óptimo climático, que repito, era 6.000 a 4.000 años, era un periodo muy cálido, pero muy húmedo. Sobraba el agua. Y es cuando están los indicios de esta agricultura temprana en varios sitios de Sonora. En Trincheras, que es la cultura Trincheras, es la comunidad que vivía ahí, ellos hicieron estas terrazas, ¿no? En el cerro, que son las trincheras, ¿no? Que le llaman, para retener el agua precisamente. Como les llovía mucho, retenían el agua y como que ahí la guardaban y ahí fue cuando cultivaron. Y cultivaban creo que hasta los 2.000 años, no me acuerdo hasta cuándo. No me acuerdo la fecha de límite de trincheras en específico. A lo que voy es que sí había actividad agrícola demostrada también por otros elementos y entonces ya las condiciones de esta aridez, ¿no? Más extendida, ¿no? De menos precipitación que caía en el año, sí fue como que algo muy reciente, ¿no? De los 2000 para acá, ¿no? Hablar de estos patrones más similares a los actuales. Pero coincido contigo, hay que ver todavía esta conexión, ¿no? Con las otras culturas también del suroeste de Estados Unidos y de más al sur, ¿no? De Mesoamérica, Sí, bueno, definitivamente. es que esa es una ecuación importantísima para entender el origen de la circulación ozónica que tú lo mencionaste al inicio. Sí, Sí, muchas gracias. De hecho, eso que mencionas, quizá hubiera sido interesante que en un mapa donde están los puntos, quizá sí, argumentaras un poco más de los trabajos donde dicen que ya hubo una agricultura más temprana, porque eso también ayuda, claro, sobre sí, sí. todo, sobre todo los que estamos escuchando la plática, Ajá, de ver realmente si esos cambios coinciden con lo que a veces uno maneja, ¿no? Y que claro. evidentemente en la literatura, pues siempre ya si hay argumentos, si hay algo Ujú. ya publicado, siempre es bueno conocer. Pues muchas gracias, Carmen, y felicidades, me gustó mucho tu presentación. Gracias, Luis, gracias. Gracias, Luis. Bueno, continuamos y hay otra participación del doctor Jesús Bautista. Adelante, Jesús. Abres el micrófono, por favor. Sí, muchas gracias, Jesús Bautista de acá de La Paz, del Signo La Paz. Doctora, muy interesante su plática. Gracias. Ah, particularmente nosotros por la naturaleza de esta academia no tratamos temas como los que usted nos presenta, entonces es doblemente importante que los alumnos abran su panorama a otras cosas, ¿no? Entonces, muchas gracias. Fíjese que yo también me quedé pensando un poco lo que dice el doctor Luis Brito, porque usted marca que el maíz se cultivaba en la región hace más o menos ya 4.200 años, ¿no? Sí, Y según lo que yo sabía es que el maíz en México ya tiene como una historia
Más antiguo. Sí, más antigua, ¿no? En el centro del país, yo creo que unos 7000 años puede ser. Sí, sí, Y sí. y entonces, obviamente, este tipo de semillas, fueron llevadas del centro hacia el norte, obviamente, pues, para que se pueda, y como que luego le hace crash a uno las ideas porque, o sea, por todo lo que nosotros sabemos, o lo pocos que sabemos historia, por lo menos yo, piensa uno que la migración siempre fue de norte hacia el centro, ¿no? Y como que este intercambio que se ve en este tipo de datos, pues es desconocido para nosotros, ¿no? Y un poco también porque, por eso de la aridez, o sea, pues el maíz, según entiendo, pues necesita mucha agua para crecer, ¿no? Agua. Y entonces, pues me quedo pensando qué tan desierto es el desierto donde Así es. está están los cultivos, o estaban los cultivos desde hace 4200 años, 4300 años, ¿no? Esa es una consideración. No sé si quiera, Sí, es como le comentaba el doctor Luis. Lo que pasa es que en esa época había mayor humedad, o sea, les llovía más. Era cálido, pero les llovía más. Por eso para mí es muy difícil hablar del desierto actual, ¿no? ¿Cuándo se estableció? Fue posterior. El régimen de lluvias, ¿no? Que tenemos actualmente se estableció mucho después. Todavía les llovía mucho. De hecho, los últimos 2000 años hay mucha evidencia de gran variación que tiene que ver mucho con la interacción, ¿no? Obviamente océano y todas las oscilaciones de Cadales, el Niño, el Lenzo y todo esto, que hace que la variación climática que dan los proxies en los fósiles es mucha en los últimos 2000 años. Y es lo que yo les digo que se parece más al patrón actual, ¿no? Entonces, definitivamente, el maíz en el sur hay evidencia más antigua. En el norte no hemos encontrado más allá de 4000. A lo mejor faltan otros sitios, ¿no? Donde lo encontremos. Como que en esta región del desierto fue la época donde se les permitió establecer los cultivos por las condiciones del clima, ¿no? Y la geología y geomorfología y todo lo demás, ¿no? Pero sí, sí entiendo muy bien el punto. Y claro, hay mucho todavía por investigar, pero más o menos sí coinciden, ¿no? Las fechas ahí van. otra cosa que me llama la atención de lo que usted saca, obviamente usted estudia la flora antigua y más o menos sabe la composición hasta donde le permite su información, pero esta composición es muy diferente a la actual, o sea, ha habido un cambio radical en la composición de la flora nativa, ya sea porque por introducción o porque cambió el clima, o sea, no. Sí. Y lo que pasa es que las especies, como les decía, ya estaban. Lo que cambió fue las combinaciones, ¿no? De especies o cómo estaba la configuración de esos tipos de comunidades de plantas en los diferentes tiempos, ¿no? De la historia del Holoceno y Pleistoceno. Es decir, yo lo que hago es buscar un análogo moderno. Siempre yo me tengo que referir a lo actual para poderme situar en una comunidad y ver qué se le asemeja más a ese ensamblaje de polen fósil que yo estoy encontrando. Entonces, por ejemplo, yo tengo que estudiar lo actual para estudiar el pasado, ¿no? Entonces, por ejemplo, las combinaciones estas de tener encino, pino, encino y pino, por un lado, con ciertos elementos de la familia de las leguminosas y herbáceas. Entonces yo me voy y recorro los sitios actuales y veo, esto se parece mucho a lo que tengo en la Sierra Madre Occidental, pero estoy hablando de elevaciones de 1200, 1400, 1500 metros. Y en la actual estamos a los 400 metros, ¿no? Entonces me voy en un transecto altitudinal y veo estas zonas de cotonos que se asemejan mucho a lo que veo yo en los fósiles, ¿no? En las comunidades fósiles. Entonces, había un cambio en la combinación de especies, pero las especies en sí no han cambiado, ¿no? Si es la pregunta que usted tenía, creo que iba por ahí. Las tenemos desde el Holoceno, al menos, pero hay especies como, por ejemplo, la jojoba, ¿no? Que es muy característica del desierto acá en el Pinacate, esta zona, que ella sí se establece después de los 4000 años, no antes, ¿no? Y así, ¿no? Hay ciertas especies claves que nos pueden dar información más precisa, ¿no? Pero definitivamente la mayoría han estado. Okay.
Le agradezco mucho y nuevamente le reitero que es muy interesante su tema y por supuesto su presentación. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, Jesús. Vamos a ver si hay alguna otra participación. Tenemos todavía 2 minutitos que podemos aprovechar. Entonces, si alguien desea hacer alguna participación más, con todo gusto, indíquemelo, por favor. Pues vamos a agotar este tiempo, doctora, esperando nada más para ver si hay alguien más que desee participar. Aprovechamos así al máximo lo de su seminario. Gracias. Bueno, estoy revisando el chat y parece que no. Y en la aplicación, a ver, manitas levantadas, parece que no, doctora. Okay. Bueno, ok, pues entonces con esto estaríamos dado por finalizado el seminario de este día. Nuevamente agradecerle enormemente a la doctora Ortega que nos haya hecho favor de aceptar, pues ya incluso muy Sí. muy corto tiempo del seminario, pero bueno, le agradezco su disposición para podernos apoyar con esta labor académica y pues agradecerle y mencionarle que vamos a hacerle llegar su constancia este día o el día de mañana más tardar. Muchísimas gracias y no sé si guste dejar una última reflexión. Hay, por cierto, un mensaje más que dice Edgar Arzola. Gracias, doctora. Muy padre plática. Y pues Gracias. bueno, muchísimas gracias nuevamente y a todos los asistentes. Dígame, Pues doctora. muchas gracias por la invitación, gracias a los asistentes y si les interesa saber más del tema o se animan a estudiar o entrarle en esta temática, ahí está mi correo, lo tienen o me pueden contactar con el maestro Edgar o con Luis Brito y pues con gusto los podemos recibir también por acá. Muchas gracias. Claro que sí, claro que sí. A quien desee el contacto de la doctora, con todo gusto se lo proporciono, me lo indican y se los hago llegar. Y pues nuevamente, gracias y pues un gusto verla nuevamente, doctora. Y pues nos despedimos y muchísimas gracias a todos. Estaremos viéndonos hasta el próximo día miércoles. Gracias. Bonita tarde. Bye. Igualmente, hasta luego.